Dicen que hay amores que no terminan con la muerte, solo aprenden a esperar. Sofía nunca creyó en eso, hasta el día en que un extraño le entregó un anillo cubierto de tierra, con sus iniciales grabadas, y la fecha exacta de su propio nacimiento. Desde ese momento, el tiempo comenzó a torcerse, y el pasado empezó a llamarla por su nombre. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera cambiar la dirección de mi vida. Era una tarde de lluvia fina en San Miguel de Allende, esas tardes en que el aire huele a tierra mojada y los campanarios parecen cantar con el viento. Las calles empedradas brillaban bajo el agua, reflejando las luces tenues de las farolas coloniales que apenas comenzaban a encenderse. Había algo en esa tarde que se sentía diferente, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo extraordinario sucediera. Había salido del trabajo con la mente cansada, buscando refugio en el silencio del café de la esquina. Mi vida en esos días era predecible, monótona incluso. Trabajaba como editora en una pequeña editorial local, pasaba las tardes sola, y las noches las dedicaba a leer libros que hablaban de vidas más interesantes que la mía. No tenía quejas, pero tampoco tenía pasión. Era como si estuviera esperando algo sin saber qué. Fue allí, en ese café con paredes de color ocre y olor a canela, donde lo vi por primera vez. No era especialmente llamativo, pero había algo en sus ojos que me paralizó desde el primer momento. Una calma antigua, como si llevara siglos esperando algo. O a alguien. Sus manos sostenían con cuidado una caja de madera tallada, pequeña pero elaborada, con detalles que parecían de otra época. Se sentó en la mesa de enfrente, sin pedir nada, sin mirar el menú. Solo me observaba con una intensidad que me hacía sentir desnuda, vulnerable, como si pudiera ver a través de mí hacia algo que yo misma desconocía. Yo intenté concentrarme en mi té, en el vapor que subía formando espirales hipnóticas, pero sentía su mirada atravesando el aire. El tiempo parecía moverse más lento. Los murmullos de las otras personas se habían convertido en un eco lejano. Era como si solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño universo de madera y tazas de porcelana. Cuando finalmente me atreví a levantar la vista, él ya estaba de pie, acercándose con pasos lentos pero decididos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor salvaje en mi pecho. Disculpe, dijo con voz baja, casi un susurro, esto le pertenece. En ese instante, el tiempo pareció detenerse por completo. La caja de madera estaba sellada con un lazo rojo, descolorido por los años. Cuando la abrí con manos temblorosas, dentro encontré un anillo de plata ennegrecida, hermoso a pesar de su antigüedad. Y en su interior, grabadas con una delicadeza que solo el amor puede inspirar, las letras SM junto a una fecha que me heló la sangre, 12 de febrero de 1991. Mi fecha de nacimiento. Lo miré sin entender, buscando alguna explicación en su rostro sereno. Debe haber algún error, murmuré, mi voz apenas audible. Yo nunca he visto esto en mi vida. Él sonrió apenas, con una tristeza tan profunda que sentí ganas de abrazarlo, de consolarlo por algo que no comprendía. Tal vez no en esta vida, respondió con una certeza que me estremeció, y se marchó sin decir más, dejando el olor a lluvia y madera vieja detrás, y un vacío en mi pecho que no sabía cómo llenar. Durante días, el anillo se convirtió en una obsesión que consumía cada momento de mi existencia. No podía dejar de pensar en él, ni en su mirada que parecía conocer mis secretos más profundos. Cuando lo sostenía entre mis dedos, una sensación extraña me recorría el cuerpo, el corazón se aceleraba sin razón, un frío leve trepaba por mi nuca, y un susurro en el oído que no era mío repetía palabras que no lograba descifrar completamente. Era como si el anillo tuviera vida propia, como si guardara memorias que no me pertenecían pero que al mismo tiempo eran completamente mías. La primera noche que dormí con el anillo en la mesita de noche, soñé con un campo cubierto de flores amarillas que se extendía hasta el horizonte. El sol brillaba con una intensidad dorada, y el viento mecía las flores creando olas de color que parecían danzar. Un hombre con la misma voz del desconocido me tomaba la mano con ternura y decía con urgencia, no llegues tarde esta vez. Sus ojos suplicaban, rogaban por algo que yo no entendía. Desperté temblando, empapada en sudor frío. No recordaba haber estado nunca en un lugar así, pero el olor de esas flores persistía, real y tangible, en el aire de mi habitación. Era imposible, pero ahí estaba, ese aroma dulce y terroso que no podía ser producto de mi imaginación. Pasaron los días, y algo dentro de mí comenzó a cambiar de manera inexplicable. Los sonidos eran más nítidos, cada nota musical se grababa en mi memoria con claridad cristalina. Las luces más intensas, los colores más vibrantes, como si hubiera vivido toda mi vida con un velo sobre los ojos que ahora se hubiera levantado.
Los rostros de desconocidos en la calle me resultaban extrañamente familiares, como si los hubiera conocido en otro tiempo, en otro lugar. Comencé a ver destellos de lugares que nunca había visitado, una casa antigua con paredes gruesas de adobe, una fuente de piedra tallada en el centro de un patio colonial, un colibrí de colores imposibles posándose sobre un altar decorado con flores frescas y velas encendidas. Las visiones llegaban sin aviso, en medio del día, interrumpiendo mis pensamientos como relámpagos de memoria ajena. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que el estrés del trabajo finalmente me había quebrado. Consideré buscar ayuda profesional, pero algo me detenía. Una vocecita interior me decía que esperara, que todo esto tenía un propósito que pronto se revelaría. Hasta que una tarde, buscando distracción en la biblioteca municipal, encontré una fotografía vieja entre las páginas amarillentas de un libro sobre leyendas locales de San Miguel de Allende. El libro hablaba de amores imposibles, de almas que vagaban buscando completarse, de promesas que trascendían la muerte. Era una fotografía en sepia, tomada a principios del siglo pasado, con los bordes deshilachados por el tiempo. Mostraba a una pareja de pie frente a esa misma fuente que había visto en mis visiones. El hombre, vestido con traje de la época, tenía los mismos ojos penetrantes que aquel extraño del café, los mismos ojos que me habían mirado en mis sueños. Y junto a él, una mujer que podría haber sido mi gemela. Mismo rostro ovalado. Mismos labios. Mismo lunar junto al labio superior izquierdo. La similitud era tan perfecta que sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Al pie de la foto, una inscripción borrosa pero legible decía: Sofía y Mateo, junio de 1918. El corazón me golpeó el pecho con tal fuerza que pensé que todos en la biblioteca podrían escucharlo. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso, denso, irrespirable. Me repetí una y otra vez que era una coincidencia, que debía ser una ilusión óptica, que la mente humana tiende a ver patrones donde no los hay. Pero el destino, como pronto descubriría, no cree en casualidades. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2 en punto, la campana de la iglesia de San Miguel resonó con un tono que nunca antes había escuchado. Era más profundo, más resonante, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Y por un instante que pareció eterno, creí oír su voz entre los ecos del bronce. Aún no ha terminado, Sofía. Durante días interminables, la foto no salió de mi mente ni por un segundo. Las miradas de aquellos dos desconocidos, o quizá no tan desconocidos, me perseguían incluso con los ojos cerrados. Cada vez que parpadeaba, ahí estaban ellos, congelados en el tiempo, esperándome. Empecé a investigar con una obsesión que rayaba en la locura, buscando nombres, fechas, registros, cualquier cosa que confirmara que aquella Sofía había existido realmente y no era solo un producto de mi imaginación desbordada. Pasaba horas en archivos polvorientos, revisando documentos que nadie había tocado en décadas. En los archivos del ayuntamiento, enterrada entre centenares de documentos olvidados, una hoja amarillenta y frágil llevaba su nombre escrito con tinta negra: Sofía Márquez de la Vega, nacida el 3 de marzo de 1897, fallecida el 12 de febrero de 1919. Mi sangre se congeló cuando leí la fecha de su muerte. El 12 de febrero. El mismo día de mi nacimiento, exactamente 72 años después. Tenía 22 años cuando murió. La misma edad que tenía yo cuando tuve el primer sueño con el campo de flores amarillas. El registro mencionaba también a su esposo, Mateo Alarcón, comerciante de la región, desaparecido el mismo año, el mismo mes, sin causa documentada ni cuerpo encontrado. No había certificado de defunción, solo una anotación breve que decía: paradero desconocido desde el 12 de febrero de 1919. Desaparecido. No muerto. Como si alguien hubiese querido borrar la historia completa de sus vidas, como si su existencia fuera un secreto que debía permanecer oculto para siempre. Esa noche, mientras el viento de febrero silbaba entre las tejas de mi pequeño apartamento, volví a soñar con el campo de flores amarillas. Pero esta vez, todo era diferente. No era la observación distante de un sueño común. Era una experiencia completa, envolvente, real en todos los sentidos. Sentí la textura áspera de su camisa bajo mis dedos, el calor de su mano sosteniendo la mía con firmeza, el sonido rítmico de su respiración mezclándose con la mía. Podía oler su colonia, una mezcla de madera de cedro y algo dulce que no lograba identificar. El sol calentaba mi piel, y el viento movía mi cabello. Mateo me miró con una mezcla de amor infinito y miedo palpable. Sus ojos, esos ojos que ahora conocía tan bien, brillaban con lágrimas no derramadas. Prometiste volver, susurró con voz rota.
Dijiste que, sin importar cuántas vidas pasaran, sin importar cuántas muertes nos separaran, me encontrarías. Dijiste que nuestro amor era más fuerte que el tiempo mismo. Desperté con lágrimas reales corriendo por mi rostro, empapando la almohada. No sabía si estaba soñando o recordando. La línea entre ambos se había vuelto tan delgada que ya no existía. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo en mi garganta, decidí regresar al café donde todo había comenzado, con la esperanza absurda, casi infantil, de verlo otra vez. Y cuando entré, con las manos temblando y la respiración agitada, allí estaba. Sentado en el mismo lugar exacto, mirando la ventana empañada por la lluvia que había vuelto a caer sobre San Miguel de Allende, como si la ciudad misma llorara por nosotros. Cuando me vio entrar, sonrió con una mezcla de alivio y tristeza, como si me hubiese esperado no solo ese día, sino toda la vida. Todas las vidas. Sabía que volverías, dijo sin asombro, sin sorpresa, como quien afirma una verdad universal. Siempre vuelves. Me senté frente a él con las piernas temblando tanto que temí no poder mantenerme en pie. Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Quién eres realmente? Logré preguntar finalmente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que te conozco desde siempre? Sin decir palabra, abrió la caja de madera con movimientos lentos, ceremoniales. Sacó algo envuelto en tela blanca, desgastada por los años. Era una carta. El papel estaba amarillento, quebradizo, pero la tinta negra aún era legible. La tinta se había corrido en algunos lugares, manchada por lo que parecían lágrimas antiguas, pero pude leer las primeras líneas con claridad. Si la vida no me alcanza para amarte como mereces, buscaré tu alma entre los siglos, a través de las épocas, más allá de la muerte. Si el tiempo se rompe y nos separa, seguiré el eco de tu nombre hasta el fin de la eternidad. Te encontraré en cada vida. Te amaré en cada reencarnación. Esta es mi promesa. Este es mi juramento. Mateo. Era su letra. O la de Mateo. Escritura antigua, con las letras formadas con la elegancia de otra época. Mis manos se helaron al tocar el papel. Era como tocar un fragmento de historia viva, un pedazo de alma cristalizada en palabras. Él tomó una respiración profunda, como quien se prepara para saltar al vacío. He soñado contigo cada año desde que tengo memoria, Sofía, dijo, y al escuchar mi nombre en sus labios sentí que algo dentro de mí se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Cada 12 de febrero, sin falta, sueño con una mujer de ojos como los tuyos en un campo de flores amarillas. No sé cómo explicarlo sin sonar completamente demente. Mi abuela, antes de morir, me hablaba de una historia que se repite generación tras generación, una maldición o una promesa antigua que ata a dos almas a través del tiempo. Yo nací el mismo día que Mateo desapareció. El 12 de febrero de 1919. Exactamente a la medianoche, según mi certificado de nacimiento. Su voz temblaba con cada palabra, pero sus ojos eran los mismos que habían mirado a la otra Sofía, que me habían mirado en mis sueños, que me miraban ahora con un reconocimiento que trascendía la lógica. En ese instante imposible, el reloj del café se detuvo. Literalmente. Las manecillas dejaron de moverse. El tic-tac constante que había sido el fondo sonoro se cortó de golpe. Los sonidos del mundo se disolvieron en un silencio absoluto y antinatural. Las conversaciones de las otras mesas se apagaron como velas bajo el viento. Una luz dorada, suave pero intensa, inundó el lugar, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Vi detrás de él, como una proyección fantasmal, la silueta nítida de un campo lleno de flores amarillas extendiéndose hasta el infinito. Sentí el mismo viento que me había tocado en los sueños acariciando mi rostro, cálido y familiar. Mateo, o quien fuese este hombre que llevaba su alma, extendió su mano hacia mí. Una mano que reconocí antes de tocarla. No tengas miedo, dijo con voz suave. Ya has estado aquí antes. Ya hemos vivido esto antes. Solo necesitas recordar. El aire se volvió espeso, viscoso, como si nos moviéramos bajo el agua. Vi parpadear las imágenes como en una película dañada. El café moderno, la casa antigua de adobe, la fuente de piedra, la iglesia colonial, el campo de flores. Todo se mezclaba y se superponía como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, como si pasado y presente fueran solo conceptos arbitrarios que podían coexistir. Por un momento que duró una eternidad, vi a la otra Sofía, la de 1918, con su vestido largo de encaje blanco, abrazando al mismo hombre que ahora estaba frente a mí. Los vi bailar bajo las estrellas, besarse junto a la fuente, prometerse amor eterno bajo el arco de la iglesia.
Y entonces lo entendí con una claridad que me atravesó como un relámpago. No estaba recordando eventos del pasado. Estaba repitiendo un patrón que llevaba décadas, quizás siglos, desarrollándose. El mundo volvió a su ritmo normal con un estallido de aire que me hizo jadear. El reloj comenzó a moverse otra vez. Las conversaciones se reanudaron. La luz dorada se desvaneció. La gente a mi alrededor bebía su café y charlaba animadamente, sin haber notado absolutamente nada de lo que acababa de ocurrir. Pero cuando miré hacia donde él había estado sentado, la silla estaba vacía. Mateo ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa de madera manchada por 1000 tazas de café, quedaba solamente el anillo de plata y una nota escrita a mano con tinta fresca, con caligrafía que reconocí de la carta antigua. Si esta vez logras quedarte, si esta vez no tienes miedo, el ciclo finalmente se romperá y seremos libres. Los días siguientes fueron un torbellino de fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica. Los relojes en mi casa comenzaban a atrasarse sin razón aparente. Podía sincronizarlos perfectamente en la mañana, y para la tarde marcaban horas diferentes, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto rebelde en mi presencia. Los espejos mostraban reflejos que no coincidían exactamente con mis movimientos. A veces, por una fracción de segundo, veía a la otra Sofía mirándome desde el otro lado del cristal, con su vestido antiguo y sus ojos llenos de súplicas silenciosas. Y cada vez que el reloj de la iglesia daba las 12, sin importar si era mediodía o medianoche, escuchaba su voz flotando en el viento. Sofía, elige. El tiempo se agota. Debes elegir. Elige. ¿El qué? ¿Entre qué opciones imposibles debía decidir? Comencé a entender, con una claridad que me aterraba y fascinaba al mismo tiempo, que el amor que Mateo y yo habíamos compartido no era simplemente una historia romántica del pasado. Era una conexión que el tiempo no había podido romper, una fuerza que trascendía las leyes naturales del universo. Pero también era una cadena que lo mantenía atrapado entre dos mundos, sin poder vivir completamente ni morir definitivamente. Si lograba recordar completamente quién fui en esa vida anterior, si lograba revivir cada momento con toda su intensidad emocional, podría traerlo de vuelta al mundo de los vivos. Pero las leyendas que había leído advertían sobre el precio. También podría perderme para siempre en el pasado, atrapada en un bucle temporal del que ninguno de los dos podría escapar jamás. La última noche antes de la fecha marcada en el anillo, la noche antes de mi cumpleaños que coincidía con la muerte de la otra Sofía, apenas pude conciliar el sueño. Cuando finalmente lo hice, el sueño fue más vívido que nunca. Estábamos frente a la fuente del patio antiguo, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que cualquier cielo que hubiera visto. Las flores amarillas flotaban sobre el agua cristalina, creando un espectáculo de belleza imposible. El aire olía a azahar y a promesas no cumplidas. Él me sostuvo el rostro entre las manos con una ternura infinita. Sus dedos acariciaron mis mejillas como si quisiera memorizar cada curva, cada textura. Esta es nuestra última oportunidad, Sofía, dijo con voz temblorosa. El universo nos ha dado infinitas vidas para encontrarnos, pero esta es la última vez que podremos romper el ciclo. Si me recuerdas con el corazón, no solo con la mente, si permites que el amor sea más fuerte que el miedo, el tiempo nos dará una vida más. Una vida real, completa, sin repeticiones ni ecos del pasado. Y cuando desperté en el silencio absoluto de la madrugada, con las lágrimas secándose en mis mejillas, escuché las campanas de San Miguel repicando en la distancia. Conté cada campanada con el corazón en la garganta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y entonces, imposiblemente, una más. 13. Siempre habían sido 12 campanadas. En todos los años que había vivido en San Miguel de Allende, nunca había escuchado una 13ª campanada. El amanecer de mi cumpleaños llegó con un silencio extraño que me erizó la piel. No había pájaros cantando su melodía matutina, ni campanas llamando a misa, ni autos circulando por las calles empedradas. Solo un aire denso que parecía esperar algo, conteniendo la respiración del mundo entero. El anillo brillaba sobre la mesa con un resplandor que no podía ser natural, más limpio que nunca, como si acabara de ser forjado por manos invisibles. La plata ennegrecida había recuperado su brillo original. A su lado, la carta que Mateo había dejado en el café. No recordaba haberla traído a casa, pero ahí estaba. Y cuando la tomé con manos temblorosas, noté algo imposible. Las letras estaban nítidas, recientes, la tinta aún húmeda, como si alguien las hubiera escrito esa misma madrugada mientras yo dormía. Si lees esto,
es porque has recordado. La vida no nos separó, Sofía, solo nos hizo olvidar temporalmente. No busques el pasado afuera, en archivos o fotografías. Está dentro de ti, grabado en cada célula de tu ser. A medianoche, cuando el reloj marque la hora imposible, regresa donde todo comenzó y donde todo puede terminar. La fuente aún espera. Yo aún espero. Con amor eterno, Mateo. El corazón me golpeaba con una fuerza que me hacía difícil respirar. Sabía exactamente a qué fuente se refería, la del patio viejo que aparecía en mis sueños y en la fotografía antigua. El mismo lugar donde Sofía y Mateo habían prometido amarse eternamente. Tomé un taxi con manos temblorosas y salí rumbo a las afueras del pueblo, donde los archivos indicaban que había estado la propiedad de la familia Márquez de la Vega. El cielo estaba cubierto de nubes grises y amenazantes, pero una franja de luz dorada atravesaba las nubes como una grieta en el tejido del cielo, marcando el camino como una promesa divina. Cuando llegué, el lugar parecía suspendido en otro tiempo, en otra dimensión. Las paredes de adobe seguían en pie milagrosamente después de más de un siglo, cubiertas de musgo verde esmeralda y enredaderas que parecían protegerlo de la modernidad. La fuente, agrietada por el paso de los años, estaba seca y silenciosa en el centro del patio abandonado. Caminé hasta el centro con pasos lentos, ceremoniales. El mundo entero parecía observarme. Coloqué el anillo dentro del cuenco de piedra tallada con manos que apenas podía controlar. Por un instante que pareció durar años, nada ocurrió. Y entonces, como un milagro surgido de las profundidades de la tierra, el agua empezó a brotar. Clara, luminosa, brillante como diamantes líquidos, como si viniera del corazón mismo del planeta, del centro del tiempo. Un perfume embriagador a flores amarillas llenó el aire, tan intenso que me mareó. Detrás de mí, haciendo que mi corazón dejara de latir por un segundo, una voz que conocía mejor que la mía propia. Pensé que no vendrías. Pensé que el miedo sería más fuerte que el amor. Me giré lentamente, casi con miedo de que fuera otra ilusión. Mateo estaba allí. No como un fantasma, no como un recuerdo, no como una visión. Real, sólido, tangible. El mismo rostro que había amado a través de los siglos. La misma calma en sus ojos que ahora brillaban con lágrimas de felicidad. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no me importó. ¿Es esto un sueño? Pregunté con voz rota. ¿Voy a despertar y perderte otra vez? Él negó con la cabeza, sonriendo con esa sonrisa que reconocí de 1000 vidas. Es la última frontera. El lugar donde la memoria y el alma se encuentran. Donde el pasado y el futuro son lo mismo. Donde podemos elegir quedarnos o dejarnos ir para siempre. Se acercó con pasos lentos, tomó mis manos entre las suyas, y todo a nuestro alrededor comenzó a vibrar con una energía que sentí en cada átomo de mi cuerpo. Las sombras del lugar se movían al ritmo de nuestra respiración sincronizada. El agua de la fuente subía y bajaba como si tuviera vida propia. Vi fragmentos de nuestras vidas pasadas proyectándose en el aire como hologramas, los campos dorados, la boda en la iglesia antigua, los días felices, la guerra que llegó sin aviso, la separación forzada, el dolor insoportable. Y finalmente, el momento en que lo perdí para siempre en esa vida. Un fuego devastador, un disparo que resonó en la noche, su rostro desapareciendo entre humo y cenizas y promesas rotas por la violencia de los hombres. Te busqué en cada vida que viví después, susurró con voz quebrada. Pero cada vez que llegabas al final del recuerdo, justo cuando estábamos a punto de encontrarnos completamente, despertabas. El miedo te traía de vuelta. No podías dar el último paso. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Pregunté, temblando no de frío sino de la intensidad del momento. ¿Cómo rompo el ciclo? ¿Cómo nos liberamos? Solo quédate, dijo, acercando su frente a la mía. No despiertes esta vez. Confía en el amor. Confía en nosotros. El agua de la fuente subió hasta tocarnos los pies, cálida y acogedora. Un círculo de luz dorada nos envolvió como un abrazo divino, y sentí mi cuerpo comenzar a disolverse entre la brisa y el llanto, entre el pasado y el futuro, entre la muerte y la vida. Por un instante aterrador y hermoso, el mundo entero se apagó. Cuando abrí los ojos, desperté en el mismo patio, pero todo había cambiado sutilmente. El cielo tenía un tono distinto, más cálido, más vivo, más real. Los colores eran más intensos. El aire olía diferente, más limpio, más puro. La fuente seguía llena de agua cristalina que cantaba al caer. Y a mi lado, posado en el borde de piedra, había un colibrí de colores imposibles que me observaba con ojos que parecían comprender todo.
Busqué a Mateo con desesperación, girando sobre mí misma. No estaba. El pánico comenzó a subir por mi garganta hasta que vi el anillo, brillando sobre la piedra húmeda de la fuente, con una inscripción nueva grabada en el interior que no había estado ahí antes. El tiempo cumplió su promesa. Ahora vive. Me levanté lentamente, tocando mi cuerpo para asegurarme de que era real, de que estaba completa. No sentía tristeza, no sentía pérdida. Solo una quietud profunda, una paz que nunca había experimentado, como si algo dentro de mí que había estado roto durante siglos hubiera finalmente regresado a casa. Cuando salí del patio con pasos renovados, las campanas de San Miguel comenzaron a sonar con su melodía familiar. Conté las campanadas. 12. Exactamente 12. No 13. El equilibrio del universo había sido restaurado. Esa noche, al mirar al cielo desde la ventana de mi apartamento, vi un destello dorado cruzar el horizonte como una estrella fugaz. Y una voz suave, apenas un suspiro llevado por el viento, me dijo con infinita ternura. Esta vez, si llegaste a tiempo. Esta vez, te quedaste. Ahora vive la vida que nos negaron. Vívela por los dos. Si esta historia te dejó sin aliento, si sentiste cada emoción con nosotros, dale like y suscríbete para más historias que desafían la lógica y tocan el alma de maneras que no sabías posibles. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Te habrías quedado arriesgándolo todo o habrías despertado por miedo a lo desconocido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo creer en el amor que trasciende el tiempo y la muerte, compártela con alguien que crea en el amor verdadero, en las almas gemelas, en los destinos entrelazados. Porque historias como estas nos recuerdan que nada ocurre por casualidad y que el amor real nunca muere, solo espera el momento perfecto para regresar.